En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 27 de Catequesis para Adultos. Les recuerdo que si no han visto los videos anteriores, los vean en orden. Les recuerdo que todo lo que aquí escuchen lo presenten ante el Santísimo Sacramento, rogándole al Señor que les dé entendimiento para que entiendan todo lo que Él quiera que entiendan. Pídanle a la Santísima Virgen María, medianera de todas las gracias, que les dé todas las gracias que ella quiere darles. Y todas las cosas que aquí diré, pondré las referencias debajo, si Dios quiere. Depende de la plataforma, unos me dejan poner más que otros, pero con el favor de Dios todo lo encontrarán en el sitio unhebreocatólico.com. Pues bien, continuando con este tema que comencé hace 2 o 3 videos atrás, sobre la dinámica de la vieja Eva, la nueva Eva y el pueblo de Dios, como cada una de ellas se ha movido de hija a esposa a madre. Y en ese esquema vamos a presentar el resto de la catequesis. Pues, los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos físicos que producen la gracia que representan o que comunican la gracia que representan. Por ejemplo, el bautismo, que se hace con agua, es un lavado con agua, realmente produce una limpieza verdadera, puesto que limpia todos los pecados que haya cometido el individuo bautizado, ya sea solo el pecado original, si es un bebé, o todos los demás pecados que haya cometido hasta ese momento, si es un adulto. El sacramento produce aquello que simboliza. Es un signo, pero no es solamente un signo. Produce una realidad que va más allá que el simple signo. Por eso no solo tiene la cabeza más limpia el bebé que han bautizado, sino que tiene el alma limpia. Y se ha hecho hijo de Dios porque ha sido injertado en Cristo por el bautismo. Así que los sacramentos son poderosos. Los sacramentos son signos instituidos por Dios, hecho hombre, para darnos gracia, para darnos vida espiritual. Y los sacramentos producen gracia por sí mismos, independientemente de la fe del individuo. Por ejemplo, supongamos que un sacerdote esté celebrando misa con todos los de la ley, diga las palabras de consagración sobre el pan y sobre el vino, y él personalmente o tenga dudas o no crea en la transubstanciación, que es el cambio real de lo que comienza como pan y luego se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama la transubstanciación. Ya lo veremos más adelante en otros videos. Pero supongamos que un sacerdote esté celebrando la misa y no tenga fe en la transubstanciación. No por eso deja de ocurrir.
porque los sacramentos producen gracia por sí mismos, independientemente de la fe de quien los administra, e independientemente de la fe del que los recibe. Una persona que se acerque a recibir la Sagrada Comunión y no crea que el Señor está presente en la apariencia de pan, no por eso el Señor deja de estar presente en la apariencia de pan. Claro que si esa persona no cree y recibe, está recibiendo al Señor indignamente. Y San Pablo tiene palabras muy fuertes para quien recibe al Señor indignamente. Dice que el que recibe al Señor sin reconocer el cuerpo y sangre de Cristo, se traga su propia condenación. Muy pocas palabras son tan fuertes como esa en la Sagrada Escritura. Así que cuidado con hacer una mala comunión. Jamás. No hagan eso jamás. Pero les decía que los sacramentos producen gracia en sí mismos, no dependen de la gracia, de la fe de las personas. El bautismo puede ser administrado por cualquiera, enseña la Iglesia. Incluso aquel que no tenga fe o que no entienda. Bueno, pues yo no soy católico. Este que está muriendo me dijo que bautizara a su hijo. Yo no entiendo ni creo ni nada, pero voy a hacer lo que él me dijo que hiciera, pues porque es mi amigo y fue su último deseo. Y como ateo le echo agua al niño y digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que un católico hubiese hecho. Queda bautizado el niño, porque no depende de la fe de la persona. Los sacramentos producen gracia por sí mismos, así tan poderosos son. Y los sacramentos son signos instituidos por Dios que producen gracia. Cada uno una gracia particular. El bautismo nos injerta a Cristo, nos da la vida de la Santísima Trinidad, nos hace hijos de Dios, nos borra los pecados hasta entonces cometidos y abre la puerta para el resto de los sacramentos. El sacramento de la confesión nos borra los pecados cometidos después del bautismo. Y así cada uno pues tiene su particularidad, pero ya veremos uno por uno. Vamos a comenzar con el primero, el bautismo. En el Antiguo Testamento no había bautismo. El signo que estaba en el lugar del bautismo, es decir, el sacramento por el cual las personas se incorporaban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, era la circuncisión. Dirán, pero solo los hombres se circuncidaban. Claro, obviamente, sí. Pero recuerden que la dinámica del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la dinámica de hija. La hija de sus ojos. Dios se relacionaba con su pueblo en el Antiguo Testamento como si su pueblo fuese una hija. ¿Y qué es lo que uno hace si uno quiere hablar con la hija de alguien? Uno pide permiso al padre. Si uno tiene valores morales. De manera que con que el padre de familia fuese circuncidado, su mujer y sus hijos también pertenecían a la alianza, puesto que él es el padre de familia.
y eso era suficiente. ¿Cómo sabemos que la circuncisión es un prototipo del bautismo? Porque San Pedro, el primer papa, así nos lo dice en una de sus cartas que pondré abajo, que la circuncisión es el prototipo del bautismo, o que en vez de la circuncisión ahora tenemos el bautismo. ¿Y por qué la circuncisión era solo para el padre de familia? Y con eso ya estaban todos incluidos, y ahora el bautismo es para cada individuo, por la misma dinámica de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era hija. Y tú llegas a la hija con permiso del Padre. Pero en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios ya pasa de ser hija a ser esposa. Y como esposa, el trato es directo. Por eso el bautismo ya no basta con que se bautice el padre de familia, ya con eso todos quedan bautizados. No, se bautiza el padre de familia, sí, y se bautizan todos. Vemos en los Hechos de los Apóstoles, lo pondré abajo si Dios quiere, como este centurión o soldado romano o oficial romano, cuando llega el momento se bautiza él y toda su casa. Porque ya el pueblo de Dios pasó de ser hija a ser esposa. Cuando se es hija, se relaciona uno, pide permiso para llegar a la hija, al padre de la hija. Pero cuando ya es esposa, pues uno se acerca directamente. Por eso la relación de Dios con su pueblo pasó de ser relacionarse a su pueblo como su hija o su hijo, cuando dice de Egipto llame a mi hijo, a relacionarse con su pueblo de una manera esponsal, directa, individual, íntima. Así que con eso vemos la diferencia de los sacramentos. La circuncisión producía gracia. Aquel que se circuncidaba era miembro del pueblo de Dios. Aquel que se circuncidaba en el Antiguo Testamento tenía tanto poder que no solamente él, sino que toda su familia, puesto que él era la cabeza de la familia, toda su familia ya era parte del pueblo de Dios. Tenía un efecto real. Pero cuando ya no se es hija sino esposa, las cosas cambian. Pongamos el ejemplo de una doncella que vive en la casa de su padre. Se le debe a él. La doncella que vive en la casa de su padre debe obedecer a su padre. Esto lo estableció Dios. Pero cuando se casa, a quien tiene que obedecer es a su marido. No que es una persona diferente, sigue siendo la misma, pero cambia su estado, ya no es hija, es esposa. Pues con el bautismo, cierto que nos hace hijos de Dios, pero nos hace miembros de la Iglesia, y la Iglesia es la esposa de Cristo. Por eso es individual. Y cuando llega el bautismo ya no hace falta la circuncisión. Tomó un tiempo para que cayeran en tiempo. Y bueno, pues como por siglos habían estado practicando la circuncisión, pues pensaban, estos gentiles que quieren hacerse cristianos, pues tienen que circuncidarse primero. Y algunos gentiles dijeron, ¿pero cómo? No, no, no. ¿Y qué es esto? Y hubo una gran polémica porque
está claro que la circuncisión fue establecida por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que algo establecido por Dios ya no se tenga que hacer? El primer concilio de la Iglesia Católica, el concilio de Jerusalén, que está en los Hechos de los Apóstoles, creo que el capítulo 15, ya lo pondré si Dios quiere, pues se abordó este tema. ¿Es necesaria o no la circuncisión? Bueno, pues el Espíritu Santo iluminó a los príncipes de la Iglesia y les dejó saber que no, ya no hace falta. Ya no hace falta la circuncisión. Porque la circuncisión era cuando el pueblo de Dios era hija, y como a la hija se llega a través del permiso del padre, el padre de familia tenía que circuncidarse, y con eso toda su familia quedaba en la alianza. Pero ahora que ya no se es hija, sino esposa, es individual. Primero, que ya no hace falta la circuncisión. Segundo, que el bautismo, que es lo que lo reemplaza, es necesario para cada individuo. No basta con que yo me bautice para que mi esposa y mis hijos sean hijos de Dios. Cada uno de ellos tiene que bautizarse también, porque es individual. La diferencia entre hija y esposa. Bien. Hasta aquí el sacramento del bautismo en este video. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.